Bienvenido al lado oscuro de Otoch. María visitó a su madre que vivía en provincia. En aquella ocasión no lo hizo sola. La acompañó su hija Carla de 6 años de edad. Hacía tiempo que María, una profesora de primaria, no la visitaba por el exceso de trabajo en la escuela. Además, su madre vivía muy lejos y lo más importante, debía cuidar de su pequeña hija. A pesar de esto, María se comunicaba con su madre de manera constante, pues tenía 2 años que ella había enviudado. María le pedía a su madre, de nombre Socorro, que vivieran juntas, porque no quería que estuviera sola. Pero ella se negaba rotundamente. No quiero causarte molestias, hija. Además, yo aquí estoy bien. Siempre era su respuesta. La hija de María, de nombre Carla, tenía vagos recuerdos de su abuela, pues hacía tiempo que no la veía. A su madre no le gustaba viajar con la niña, porque era muy chica, y le daba miedo que algo les pasara durante el viaje. Prefería dejarla encargada en la casa de alguna de sus compañeras de trabajo. Por tanto, esperó que la niña creciera un poco más para llevarla. María y su hija llegaron al pueblo al mediodía. Después tomaron un taxi que las llevó hasta la casa de la abuela. Cuando María tocó el timbre, sintió mucha nostalgia de regresar al lugar en donde vivió su niñez y adolescencia. Pues muy joven se casó. Se fue a vivir con el papá de la niña a Ciudad de México. La última vez que estuvo ahí fue para el sepelio de su padre, el señor Rafael, quien murió a los 82 años de edad de un paro cardíaco. ¿Quién es?, se escuchó la voz de una anciana. María le respondió: «Ya hemos llegado, mamá. Somos nosotras». Mientras la señora Socorro acudía a abrir la puerta, Carla observó la fachada de la casa. Era una construcción pequeña de 2 pisos, en medio del zaguán, que era de color negro. Había un árbol frondoso que medía alrededor de 3 metros de alto. Algunas de sus ramas daban a la calle y se apoyaban en la barda de la casa. «Qué bueno que han llegado», dijo la anciana con gran alegría recibiendo sus visitas. La señora Socorro abrazó a María con profundo amor, diciéndole que la extrañaba mucho. Enseguida la anciana miró a Carla, que estaba a un lado de su madre. «¿Pero a quién tenemos aquí? Esa carita de ángel yo la conozco», dijo la abuela. María le contestó que era su nieta Carla. La niña se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. La abuela tuvo que inclinarse un poco para recibirlo. La anciana aprovechó el instante para darle un abrazo, aunque este no fue con la misma intensidad. No quería espantar a su nieta. «Pasen», les dijo la abuela. «Enseguida les prepararé algo de comer, de seguro tienen hambre, ¿verdad?». María le contestó que no se apurara, que no tenían mucha hambre, que no se preocupara por eso. Prefería esperar un rato y ayudarla a cocinar. María y Carla entraron a la casa. Se sentaron en la sala mientras que la abuela fue a la cocina por una jarra de agua fresca. En tanto ella les servía, María notó que el cuadro de su padre no estaba colgado en la pared. Le preguntó a la señora Socorro que dónde estaba el cuadro de su padre. Estaba algo extrañada, pues toda su vida el cuadro estuvo ahí. Socorro dejó en la mesita de centro la charola con la jarra de agua y unos vasos. Volteó hacia la pared donde estaba colgado el cuadro de su esposo y le dijo en un tono triste: «Tuve que quitar el cuadro de tu padre porque era muy triste verlo ahí todos los días, hija. Han pasado 2 años de su partida y aún no logro hacerme a la idea. No sabes lo doloroso que puede ser extrañar a alguien». «Lo sé, madre», le contestó María, «pero de eso no quiero hablar ahora». Doña Socorro entendió a su hija, pues sabía que María se refería al padre de su nieta.
el cual cobardemente las abandonó por irse con otra mujer. Ella tuvo que inventarle a su hija que su padre había fallecido. Pero no hablemos de cosas tristes, dijo Socorro. Vamos a preparar la comida. Te haré esas enchiladas verdes que tanto te gustaban de niña. ¿Te parece bien? Cuando era niña, dijo María suspirando. ¿Qué tiempos aquellos? María y su madre fueron a la cocina y dejaron en la sala a Carlita. La niña se levantó del sofá y comenzó a recorrer la casa, la cual le parecía bastante grande. Estaba entretenida viendo unos cuadros que estaban en el pasillo cuando, de repente, observó que un niño más o menos de su edad se asomó a través de una ventana que daba al patio. Carla, al verlo, le sonrió, pues le pareció un niño muy tierno. Tenía un gorrito como de ferrocarrilero y un paliacate amarrado alrededor del cuello. La niña quería salir a saludarlo, jugar con él, pero en ese momento le habló su madre. Hija, ven para acá. No quiero que andes haciendo travesuras. Carla por unos segundos dejó de mirar al niño por voltear a ver a su madre, la cual estaba a unos cuantos pasos de ella. La abuela Socorro le dijo que no había problema, que si ella quería ver toda la casa, estaba en su derecho, pues tenía curiosidad. María, algo renuente, le decía que no, que era muy traviesa y que no quería que se fuera a romper algo. Pero la abuela insistió. Aquí lo único que se puede romper son mis huesos viejos, hija. Deja que la niña se divierta, que ande sola en la casa. Carlita volteó de nuevo hacia la ventana, pero el niño ya no estaba. Creyó que lo habían espantado. María regresó a la cocina a seguir preparando la comida. La niña fingió seguir viendo los cuadros, pero al observar que la habían dejado sola, caminó despacio hacia la puerta y salió de la casa a buscar al niño vestido de ferrocarrilero. Recorrió toda la casa por afuera, pero nunca lo encontró. La niña observó que la puerta que daba a la calle estaba cerrada, y cuando quiso abrirla para fijarse afuera, su madre le gritó. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿No te he dicho que es peligroso salir a la calle sola?» La niña solamente se quedó callada y regresó a la casa de la abuela algo apenada. Las tres se sentaron a la mesa a comer las enchiladas que habían preparado. Después, pasaron la tarde platicando de la familia. María se puso al día de todo lo que habían hecho sus primos y tíos, que seguían viviendo en el pueblo. Después vieron una película de Pedro Infante y más tarde, María fue a preparar la habitación donde se quedaría a dormir con la niña. Eran las 10 de la noche. Carlita ya tenía mucho sueño y su madre la llevó a acostarse. Pero ella aún no tenía sueño, así que regresó a la sala a platicar con la señora Socorro. Mientras la niña estaba acostada en la cama y ya a punto de dormir, escuchó que alguien abrió la puerta. En ese momento la niña volteó, creyendo que se trataba de su madre, pero sorpresivamente observó al niño vestido de ferrocarrilero que había visto en la mañana. El niño le preguntó que quién era y que si quería jugar con él. Pero Carlita le dijo que ya era bastante tarde, que se tenía que ir a dormir. También le preguntó que si vivía en esa casa. El niño ya no contestó, más bien se le quedó viendo con cara de pocos amigos, molesto de que ella no quisiera jugar con él. Le volvió a decir, «Yo quiero jugar», pero ya con un tono amenazante. La niña se negaba. Le decía que ya era tarde, que mejor se esperara al día siguiente. «No, quiero que juegues conmigo ahora». El niño se acercó a Carlita, que seguía en la cama. Cuando el niño vestido de ferrocarrilero estuvo más cerca, la niña observó que él tenía un semblante pálido, con unas ojeras muy grandes y sus ojos no eran los de un niño normal. Sus ojos eran casi blancos. Su aspecto era tétrico.
El niño, al observar que había aterrorizado a la pequeña, esbozó una sonrisita burlona. ¿Te doy miedo? La niña le gritó que se fuera, que no quería verlo, que la espantaba. Vio que el niño seguía ahí, así que comenzó a gritar llamando a su madre. Se tapó con las cobijas por el temor que éste le provocaba. A los pocos segundos, María entró a la habitación y encendió la luz. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás gritando? La niña le contestó que aquel chiquillo no quería irse de ahí, que además estaba muy feo y que tenía la cara muy fea. Ahí está, míralo. Su mamá buscó en toda la habitación al niño que su hija señalaba, pero ella no pudo ver a nadie. El temor que la madre de Carlita sintió no fue por ese niño fantasma, sino porque su hija estuviera imaginando cosas. Aquí no hay ningún niño. ¿Qué niño dices? La pequeña echó un vistazo. Vio que el niño ya no estaba. Le dijo a su madre que se fuera a dormir con ella, que tenía miedo de que él fuera a regresar. María le hizo caso y se acostó en la cama, pero no pudo dormir de inmediato, pues se preguntaba con angustia si su hija estaba volviéndose loca. El sueño fue apoderándose de María, que, tras varios minutos de insomnio, por fin se quedó dormida. A la mañana siguiente, María despertó abrazada por su hija. Ella, acostumbrada a dormir sola, sintió la presión del cuerpecito de su hija sobre su espalda. Eran las 8 de la mañana. Notó que su hija dormía, así que con cuidado se levantó de la cama para no despertarla. Se dirigió a la cocina y ahí estaba su madre preparando ya el desayuno. ¿Qué tal dormiste, hija?, le preguntó su madre. Muy bien, aunque tardé en dormirme. Figúrate que tu nieta me dijo que estaba viendo a un niño. Se estará volviendo loca. Doña Socorro le contestó que era bastante curioso que dijera eso. Durante la madrugada, yo escuché que alguien corría por el pasillo. ¿A qué hora fue eso?, respondió María asombrada. Te aseguro que Carla no fue. Ella durmió conmigo toda la noche. Estaba muy espantada como para que saliera a jugar. Y sobre todo a esa hora. Su madre le contestó que de veras creyó que era la niña, pero que se le hacía bastante extraño que ella le permitiera jugar a esas horas. Simplemente dijo que ya después no escuchó nada y que se había quedado dormida. María insistía que a qué hora había pasado. La señora Socorro le contestó que eran cerca de las 3 de la madrugada. María no lo podía creer. A esa hora ellas ya estaban dormidas. No terminó de decir lo que se imaginaba, pues en ese momento Carlita llegó a la cocina. La niña lucía confundida, aún espantada de lo que había pasado. Su madre le preguntó que si era ella la que estaba jugando en la madrugada, en el pasillo. Pero la niña lo negó. Era ese niño feo, mamá, el que te dije que quería jugar conmigo. La abuela Socorro, sonriendo, le dijo que ya no importaba. Si aparece de nuevo ese niño, lo agarraré a nalgadas por andar jugando en horas que no son. Y sobre todo por andar espantando a mi nieta. María ya no le quiso dar importancia. El día transcurrió con normalidad, al igual que la tarde, hasta que cayó de nuevo la noche. Carlita lucía incómoda, temiendo que se le apareciera de nuevo el niño que la espantaba. María notó que su hija lucía rara, así que le prometió que no la dejaría sola, que ella le haría compañía. En algún momento la dejó sola y misteriosamente comenzaron a escucharse algunos extraños ruidos en toda la casa. ¿Ves, mamá? ¿Sí escuchaste? María le respondió que sí. E igualmente ella le preguntó a doña Socorro. La abuela contestó que sí, tranquila, sin espantarse. Se nota que has pasado mucho tiempo fuera de esta casa, hija. Esos son los sonidos que tiene la casa.
Desde niña te espantabas con ellos. ¿No lo recuerdas? Los sonidos raros cesaron, pero de inmediato se escuchó la risa de un niño. Esto lo escuchó la abuela y María, quienes se quedaron sorprendidas. Pero esto no fue todo. Carlita comenzó a señalar hacia la pared, advirtiendo la presencia del intruso. «Ahí está otra vez el niño», decía la niña al borde del llanto. María, por más que miraba hacia el lugar que señalaba su hija, no podía ver nada. No había nadie. Por idea de María, pensaron en llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Pero la abuela contestó que no había tiempo para eso, que era mejor que se pusieran a rezar. Ella, junto a su hija y nieta, comenzaron a rezar por las ánimas benditas del purgatorio. Conforme hicieron los rezos, las manifestaciones extrañas cesaron. Incluso el ambiente se sintió más relajado, hasta que llegó otra visita del más allá. En ese momento, un aire frío comenzó a mover las cortinas de la sala. La pequeña Carla les dijo que estaba viendo a un señor, señalando hacia un sillón. «Es un señor con el pelo canoso», dijo. La abuela y la madre de Carlita miraron hacia ese lugar y con sorpresa notaron que el sofá se hundía como si alguien se hubiera sentado en él. «El sofá se está hundiendo. Alguien se ha sentado ahí», dijo María sorprendida. Fue entonces cuando la niña dijo algo que la sorprendió aún más. «Ese señor dice que es mi abuelo, que no nos espantemos». María no sabía si creerle a su hija. Era impactante para ella lo que estaba ocurriendo. Ante la duda, le pidió que lo describiera. La niña dijo que tenía una camisa verde y un pantalón blanco, que su cabello era blanco como el de su abuelita, pero que ya no tenía mucho pelo, que eran muy pocas las canas que tenía. La descripción que dio Carlita de ese señor concordaba con la de su abuelo, aquel hombre que nunca conoció en persona. Además, algo que no sabía la niña es que con esa ropa el buen hombre fue enterrado. «Dice que ese niño ya no me molestará, que es el hijo del ferrocarrilero que vivía aquí, pero que ya me dejará en paz», les dijo la niña. La abuela Socorro se quedó sorprendida con lo que había escuchado, pues ni su hija María sabía la historia de esa casa, en la cual anteriormente había vivido un ferrocarrilero, cuyo único hijo murió allí cuando se cayó de la azotea por estar corriendo. «Dice mi abuelo que ya se va, pero que él quiere decirte que está bien y que te está cuidando desde el más allá, que nos quiere mucho, abuela». La abuela Socorro y María comenzaron a llorar, y a pesar de tener los ojos llenos de lágrimas, pudieron ver cómo del sofá se levantaba alguien. Enseguida Carlita anunció que su abuelito ya se había ido. La abuela Socorro se levantó del sofá y se dirigió a su recámara. Después salió con el cuadro de su esposo entre las manos. «Hija, ¿este es el señor que viste?», le preguntó a su nieta. La pequeña le contestó que sí, que él era la persona que estaba ahí. A partir de ese momento, la señora Socorro colgó de nuevo el cuadro de su difunto esposo en la pared, haciendo la promesa de que nunca más lo quitaría de ahí. María y su hija regresaron a casa, pero le prometieron a su abuela que la visitarían con mayor frecuencia. Ellas cumplieron su promesa. Visitaban a Socorro en cada oportunidad que tenían, pero ni el niño fantasma ni el abuelo se volvieron a manifestar otra vez. Amigos, gracias por haber escuchado esta historia. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, dar like y si puedes ayudarnos a compartirlo. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.